Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Romero, estudiante de segundo año de Derecho de la UNILLE San Carlos. En este momento les vamos a hablar de lo que es el delito y sus acepciones. Para definir el delito, en primera oportunidad debemos ingresar a todo lo que es el marco legal y lo que es el derecho penal, para no divagar entre lo que es la filosofía, la religión, la moral y la política. Y desde el punto de vista formal, tenemos que el delito lo define el artículo 1 del Código Penal venezolano como toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Por tanto, tiene como consecuencia directa la legalidad penal, que establece el nulo un crimen, nula pena, sin previa ley. No hay crimen, no hay delito si esta conducta no está tipificada en una ley. Entre la ley penal y el delito existe un nexo indisoluble, puesto que el delito es la violación de la ley penal y emite como consecuencia una pena impuesta por la autoridad judicial. También podemos decir que el delito debe entenderse como un hecho que por su forma lesiona intereses fundamentales de la sociedad para la existencia de la sociedad como tal, del desarrollo de la misma. Entre la noción formal y sustancial de delito tenemos que desde los años 30, con la teoría finalista del derecho penal, los elementos esenciales son tres, que son una conducta típica, antijurídica y la culpabilidad. Con el pasar de los años en el derecho contemporáneo, tenemos que se mutan estos elementos, como son una acción o omisión, puede ser típica, antijurídica, culpable y punible. Otros estudiosos del derecho, como lo son Luis Jiménez de Azúa, define el delito como un acto típicamente jurídico imputable al culpable solamente. Ahí tenemos una de las características principales del delito, que es una sanción personalísima. No puede pagar un tercero por un delito que cometió una persona. Imputable única y exclusivamente al autor del delito. Otro autor como Rodríguez de Besa, José María, señala que el delito es el acto típicamente jurídico, culpable al que está señalado una pena. Tenemos también las teorías, entre las cuatro teorías que están a la luz pública. En el primer lugar tenemos la teoría clásica, que es el causalismo positivista. Bajo esta influencia pretende plantear el delito como una responsabilidad aportando datos positivos. En segundo lugar tenemos la teoría positivista, que da suficiente enfoque a la casuística. Por otra parte tenemos el descubrimiento de que la acción humana, en el tercer lugar, descubrimiento de que la acción humana se encuentra gobernada por la idea de la finalidad buscada por la persona, la idea que sirve para plantear un orden de las categorías de la teoría del delito, dándonos el nuevo contenido. Y por cuarto y último lugar, tenemos la escuela funcionalista. Desde el pasado siglo hasta ahora domina en todo el mundo el panorama doctrinal del enfoque finalista, delimitando el esquema, el orden de la categoría del delito, combinado con teoría más avanzada, pero complementaria como el funcionalismo. Y como le explica el profesor Klaus Roxy, a señalar que son los principios y categorías de la política criminal que integra el principio de legalidad. El principio de legalidad, como ya lo mencionamos anteriormente, no un crimen, no una pena sin previa ley. Esta conducta tiene que ser sancionada única y exclusivamente si está establecido en una ley, o como lo establecen ahorita muchos filósofos y estudiosos del derecho, lo que no está escrito en la ley no es delito. Esto es todo lo que me corresponde. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Ítalo Gualtieri, soy estudiante del segundo año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, UNILLE Núcleo San Carlos. Para darle continuidad a esta videoexposición sobre el tema de la teoría general del delito, Derecho Penal 1, voy a desarrollar un extracto de lo que son las concepciones. Esta se divide en tres: la bipartita, tripartita y la funcionalista. La concepción bipartita, de acuerdo a esta concepción,
el delito se define como la acción culpable. Ello implica la existencia de tan solo dos elementos: la acción y la culpabilidad. La concepción bipartita del delito es un reflejo de la doctrina anclada en las raíces de la escuela clásica, que toma como precedente la descomposición de tipo penal, que formuló Carrara bajo la premisa de fuerza física y fuerza moral. Bajo esta premisa se concibe la existencia de dos elementos: uno objetivo, que es la fuerza física, referido a lo material y a lo externo, y el otro subjetivo, que es la fuerza moral, referido a lo subjetivo, a la conciencia de lo que no se hace, al entendimiento de lo bueno y lo malo. Por lo cual se plantea bajo esta concepción bipartita que la antijuricidad no es un elemento integrante de la estructura fundamental del delito penal, sino que es la esencia misma del delito. En consecuencia, esta concepción, la antijuricidad no es un elemento típico de tipo penal, integra la esencia misma del delito y como carácter esencial de su conformación determina la existencia intrínseca. Luego tenemos la concepción tripartita. Esta concepción ha tenido una compleja evolución en la dogmática alemana. El concepto tripartito del delito se estructuró sobre la base de tres elementos: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. De acuerdo a esta concepción, el delito se define como una acción típica, antijurídica y culpable. Esta concepción del injusto penal fue claramente antijurídica y culpable. Esta concepción del injusto penal fue claramente expuesta por el alemán H. Ludwig en el año 1840, donde se elaboró un concepto tripartito de delito a pesar del estudio que se realiza de la acción u omisión. Se considera como el primer elemento la tipicidad. Luego la antijuricidad y el tercer elemento, la culpabilidad. A diferencia de la concepción bipartita, el componente fundamental y primordial lo constituye la antijuricidad como momento de negación del valor representado por la lesión del bien jurídico. La tipicidad es concebida como una forma técnica de descripción del hecho que lleva en su seno reflejado el interés relevante para el derecho penal. A diferencia de la concepción bipartita, en la teoría tripartita, la antijuricidad cumple la función de determinar el momento preciso cuando un hecho representa una lesión o un bien jurídico tutelado. Estos dos elementos constituyen la categoría formal de tipo penal, ya que en sí mismo representa la noción teológica para el derecho. La culpabilidad en sí misma vendría a significar el momento a partir del cual el hecho puede ser considerado reprochable al autor que lo ha perpetuado. En tercer lugar tenemos la concepción funcionalista. Esta surge de los inicios de los años 60 hasta el presente. Ha conformado un conjunto de teorías dogmáticas que dan forma a la nueva tendencia del derecho penal, denominada funcionalista o final racional, cuyo denominador común viene definido por una orientación en la sistematización de los diversos conceptos y principios del derecho penal. Para construir los criterios que determinan la moderna política criminal, su principal interacción está representada en la búsqueda de los fines propios de la pena, en particular la prevención general. Define el delito como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, de tal forma que complementa la idea tripartita o finalista y centra la intención de la construcción de la estructura típica dentro de la función que cumple la pena para el derecho penal, conformando la denominada teoría democrática de la pena. La concepción funcionalista está integrada por varias tendencias de muy diversos signos, con el fin de no complicar demasiado la explicación. Pasamos a examinar los rasgos sistemáticos fundamentales que presentan las obras de
de los más representativos autores. En su visión general, la concepción funcionalista del derecho penal se aparta del principio clásico que sostiene la teoría finalista o tripartita del derecho penal, quien sitúa su función final en la mera protección de un catálogo de bienes jurídicos que desarrolla la ley penal. La concepción funcionalista considera que la agresividad social es algo más que la violación de valores ideales y que su centro de protección es el ser humano, donde dentro del conjunto de peculiaridades y diferencias que lo caracterizan, quien en definitiva representa la esencia de la sociedad. Precisamente por esta razón se denomina de igual forma la corriente funcionalista como derecho penal social. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Escobar, soy estudiante de Derecho del segundo año. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema concerniente al subproyecto Derecho Penal y vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con algunos tipos de delitos según el Código Penal venezolano. ¿Ok? Comenzamos con los delitos formales. Estos son aquellos que se perfeccionan o que se concretan con una acción simple o con una omisión, independientemente de que éste produzca o no un resultado antijurídico, el cual persigue el sujeto activo o el agente que propicia este hecho o esta omisión. Podemos colocar como ejemplo lo que tiene que ver con la difamación, que es cuando un sujeto activo imputa o condena a un sujeto pasivo, y esto en detrimento o con la causal de que despotrica ese sujeto pasivo. Esto podemos observarlo en lo que tiene que ver con el Código en el Código Penal con el artículo 444. Otro tipo de delito es los delitos materiales. Estos son aquellos que se cometen cuando se concreta el resultado antijurídico material que persigue el sujeto activo. Tenemos como ejemplo el homicidio. El homicidio es cuando el sujeto activo pretende dar fin a la personalidad de una persona, valga la redundancia. Si esta persona no extingue su vida, es decir, que ese acto o ese hecho queda solo como una pretensión y no se pudiera hablar en este caso de muerte como tal, sino que quedaría en un homicidio en grado de frustración. ¿Okay? Otro tipo de delito que tenemos son los delitos de peligro. Estos a su vez se subclasifican en dos tipos, unos de peligro común y los otros que son delitos de peligro individual. Los de peligro común, por ejemplo, pudiéramos visualizar lo que tiene que ver con que una persona vierta un tipo de veneno o un tóxico en el cauce de un río y este produzca, digamos que se intoxiquen gran cantidad de personas. Y en los delitos de peligro individual, por ejemplo, pudiéramos colocar el abandono de un niño. Esto tiene que ver con el peligro de la vida de ese niño y muchas otras causas de ese delito. Por otro lado, tenemos también delitos comunes que, por oposición a los especiales, son los que aparecen tipificados en el Código Penal, que es la ley penal fundamental, aunque no es la única. Dentro de los delitos especiales o como delitos especiales, estos están consagrados en leyes penales especiales.
Estos pudieron ser en sentido propio o impropio. Tenemos como ejemplo el contrabando, que está tipificado como delito en la ley de aduana. Y otro ejemplo que tenemos allí también son los relativos a lo que tiene que ver con el cheque. Estos están tipificados en el Código de Comercio en el artículo 494. También nos conseguimos con los delitos flagrantes y no flagrantes. Cuando nos conseguimos con un delito flagrante es cuando el sujeto activo acaba de cometer un hecho y es perseguido por la autoridad o el clamor público, o en este caso cuando está cometiendo el hecho o poco después de haberlo cometido. Los no flagrantes son los que no cumplen con este orden. Más allá de lo que tiene que ver con esta clasificación, pudiéramos decir que los delitos flagrantes y no flagrantes son una etapa de la concreción o de la consumación del delito como tal. Por otro lado, tenemos los delitos de sujeto activo indiferente, que estos son cuando son cometidos indistintamente por cualquier persona física e imputable, sin que sea necesario que esta persona tenga una cualidad personal especial. Esto, como ejemplo, pudiéramos colocar un homicidio que lo puede concretar o lo puede realizar cualquier persona, un hurto, entre otros delitos. Y tenemos por su parte lo que tiene que ver con los delitos de sujeto activo calificado. Estos son las contrapartes y pueden ser perpetrados por personas físicas imputables, pero que tienen una cualidad personal que los hace diferentes. Es decir, que estos delitos pueden ser perpetrados por un tipo de grupo especial. Como ejemplo pudiéramos colocar lo que tiene que ver con un artista marcial, cuando se ve, por ejemplo, en una acción donde hay una confrontación física, él sabe dónde puede pegar, dónde hace daño y lo convierte en un arma blanca, porque él es una persona que tiene un conocimiento de lo que tiene que ver con la anatomía y defensa personal. Y pudiéramos también incluso citar a un médico, porque un médico puede, a través de su conocimiento académico y profesional, lo que tiene que ver con lisiar a una persona o hacer una mala praxis de alguna forma o alguna técnica que él esté, en este caso, concretando en un hecho profesional. Ok, muchas gracias. Hola, saludos, mi nombre es Yanna Torcate. Me corresponde hoy exponer acerca de las características del delito. Sabemos que los delitos son comportamientos contrarios a la ley y que merecen un castigo o una pena, y se caracterizan fundamentalmente porque son culpables y contrarios al derecho. De igual manera son acciones antijurídicas y tipificadas en la ley y que están sancionadas penalmente. Tenemos entre los elementos del delito, tenemos los elementos del delito como tal, los elementos positivos y objetivos del delito, los elementos negativos y subjetivos del delito. Entre los elementos del delito tenemos el acto, típicamente antijurídico, culpable, imputable, la pena. Y dentro de los elementos positivos u objetivos del delito tenemos la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad. Así, de esta forma, se dan los elementos negativos o subjetivos del delito, que están constituidos por la ausencia en la acción. De igual forma, la tipicidad, la causa de justificación, la inimputabilidad y la causa de impunibilidad. Algunos ejemplos, obviamente tenemos en cuanto a la acción,
Es un hecho, la acción en el delito es el hecho mismo que lleva a la consecución del delito. Ejemplo, dispararle a una persona. Para juzgar la acción dentro del derecho penal, tenemos que evaluar varios factores que hay que tener en consideración, como por ejemplo la voluntad del sujeto activo. En cuanto a la voluntad del sujeto activo, tenemos que cuando el delito se ejecuta con la ausencia o la ausencia de una opción se llama omisión. De igual forma, me corresponde hablarles de la terminología. La terminología en el derecho penal tiene sus propios términos. Por ejemplo, y que de una u otra manera están diferenciados con las otras ramas del derecho. Tenemos que, por ejemplo, en el derecho civil, el dolo civil no constituye cubrir un error en el que se encuentre una persona, mientras que en el dolo penal es la capacidad que tiene un sujeto de entender y querer una conducta delictiva. Otra diferencia en la terminología es la analogía. Que en todas las demás materias, ¿verdad?, se aplica, en las demás materias del derecho se aplica, pero que en el derecho penal no, porque es personalísimo y además cada caso es analizado de forma individual. Tenemos muchas denominaciones en el derecho penal y en la materia procesal que no se encuentran en otras ramas del derecho, como en el civil, en el laboral. De igual manera también tenemos que el derecho penal tiene sus propios principios que solo aplican en esa rama, tanto en el procesal penal como en el derecho penal. Me corresponde decirles lo que significa la tipicidad, que corresponde al grado de subjetividad en la conducta humana a la hora de cometer un delito. La tipicidad mide si el acto es típico o no en el humano. A partir de ese punto, se refiere a la ley, en donde se busca tipificar dicha conducta para verificar si existe o no un delito. Ejemplo, el homicidio está tipificado dentro de nuestro código, dentro de nuestro marco jurídico actual aquí en Venezuela. En cuanto a la definición del acto, tenemos en la noción jurídica o formal de lo que es un acto o delito. Tenemos eso expresado ampliamente por nuestros legisladores en el ordenamiento jurídico penal de Venezuela, desde el artículo 1 al 61, en donde el Código Penal lo define como un acto u omisión que sancionan las leyes penales, acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a una persona castigado con una sanción penal. De igual forma, el resultado es el efecto externo de esa acción. En el derecho penal califica para reprimirlo y en el ordenamiento jurídico tipifica para sancionarlo, que consiste en la modificación verificable de la conducta en el mundo exterior. Por ejemplo, un robo, un incendio o el peligro de realizar esa alteración externa, como por ejemplo el abandono de los niños. En otras palabras, o dicho de otra manera, el resultado es el efecto o la modificación verificable en el mundo exterior trascendente al ámbito penal. En cuanto a la relación de causalidad, para el derecho penal la causalidad se constituye como una relación que debe existir entre una acción u omisión y un resultado delictivo. Para la doctrina del derecho penal, la relación causal se ha considerado siempre como un componente de la acción y el primer elemento del delito, o más bien tiene que ver con la moderna doctrina que sostiene que un concepto estricto de la sanción que considera la causalidad, no como un elemento del delito, sino como un elemento exigido por el tipo en aquellos delitos denominados como resultado. Por ejemplo, tenemos la causalidad acumulativa. Tenemos un ejemplo, una persona X y una persona Y dan de manera independiente una dosis de veneno a un sujeto Z. Ambas dosis por sí solas no constituyen una dosis mortal, pero que juntas actúan mortalmente sobre el individuo Z. Eso es una causalidad acumulativa. También existe causalidad interrumpida. Ejemplo, un sujeto X envenena a una persona con una comida denominado Y, pero que el veneno que hizo efecto
no lo mató, sino que llegó un Z y le propició un balazo. Entonces eso es una causalidad interrumpida. También existe la causalidad alternativa, ejemplo, X y Y actuando sin concierto, es decir, no se ponen de acuerdo para delinquir, e independientes le dan una dosis de veneno a Z y este resulta muerto. Eso es una causalidad alternativa, tiene que ver con dos tipos de causales. O existen causales atípicos, como por ejemplo que una persona X lesiona a una persona Y, quien muere debido a que el médico Z cometió una mala praxis médica. Y también existen causalidades hipotéticas donde X le da a Y una dosis mortal de veneno y Y habría muerto por otra causa igual, como una enfermedad. Eso es una causa hipotética, o sea, no puede determinar si realmente existe o no la posibilidad de que el veneno lo hubiese sido el efecto de su muerte. En fin, la causalidad determina la causa, pero que puede ser de una u otra manera determinante por el resultado. Muchas gracias.
Saludos, mi nombre es Yakira Arevalo y dando continuidad a la videoexposición vamos a conversar sobre las principales teorías de la causalidad. Si hay relación, se sigue el supuesto criminal hasta la responsabilidad penal. Si no hay relación, se suspende el seguimiento del supuesto porque no hay acción. Por ejemplo, hay relación cuando alguien dispara y mata o cuando alguien arroja un animal feroz a otro y éste muere. En ambos casos se comete un delito de homicidio. Ahora, ¿cómo se determina la relación causal? Para entender esto debemos primero definir qué es una relación causal. Y es la relación que existe entre dos eventos existentes, si la ocurrencia del primero causa el otro. El primer evento es llamado la causa y el segundo evento es llamado el efecto. Para responder la pregunta, ¿verdad?, ¿cómo se determina la relación causal? Tenemos las siguientes teorías: teoría de la equivalencia, teoría de las condiciones, teoría de la condición adecuada y teoría de la causa típica. La teoría de la equivalencia o de la conditio sine qua non se refiere a donde hay un conjunto de causas y condiciones. El derecho penal tiene que fundar la imputabilidad y por ende la responsabilidad criminal en una sola causa o condición. Esta teoría dice que si un sujeto ha puesto una de las condiciones o causas para un resultado antijurídico, es responsable criminalmente no solo de la causa, sino del conjunto de causas o consecuencias que de ahí se derivan. Un sujeto, por ejemplo, hiere a otro y este no muere o lo hiere mortalmente o lo hiere buscando la muerte del sujeto, pero este no muere en el instante. La víctima es llevada hacia un hospital en una ambulancia y esta ambulancia pues sufre un volcamiento y la víctima muere en ese volcamiento. Entonces el autor de la herida es considerado un homicida, porque aunque no hubiese herido de muerte a la víctima, este muere en la ambulancia. Entonces la teoría de la equivalencia dice, ¿verdad?, que el autor es responsable del conjunto de causas y condiciones que llevaron a la víctima a tomar la ambulancia. La irregularidad del curso causal no excluye la consecuencia. Eso es más o menos lo que quiere decir la teoría de la equivalencia. Tenemos otra teoría que es la teoría de la causa adecuada. Según esta teoría hay que elegir del conjunto de condiciones una adecuada para causar el resultado de acuerdo a lo que se considera corriente y normal en la vida. Ejemplo, si alguien golpea a otro en la nariz, es normal que sangre, pero si luego negligentemente muere por desangramiento, esto es la causa de la muerte y el autor es irresponsable ante ese hecho. ¿Quién debe determinar cuál es la causa adecuada para que se produzca un resultado? La doctrina dice que se debe determinar teniendo en cuenta los conocimientos del hombre medio y de modo particular del autor. La teoría de la equivalencia amplía la responsabilidad y la teoría de la condición adecuada favorece la irresponsabilidad, aunque también favorece descartar otro tipo de causa. Tenemos también la teoría de la causa típica. Esta acepta la teoría de la causa adecuada, pero solo en relación a cada tipo delictivo. Se debe aceptar la condición más adecuada del matar y del robar, siempre y cuando haya un solo criterio para definir qué es robar y qué es matar. Otras teorías también se ven relacionadas o apoyan la teoría de la causa típica, pero solamente se diferencian en algunos conceptos secundarios. Estas teorías que se relacionan en la teoría de la causa necesaria, la teoría de la causa más eficaz y la teoría de la causa más eficiente. Por último punto a tratar tenemos la teoría de la relevancia típica. Esta teoría constituye un escalón más en la evolución de las teorías de la causalidad, porque se considera que los principios de la adecuación no son suficientes para determinar la relación causal. El punto fundamental de esta teoría es una interpretación más exacta del tipo penal. Por ejemplo, si alguien invita a un amigo a una fiesta en un restaurante y esta persona sale hacia el patio del restaurante y hay un hueco que se dejó sin tapar los empleados del restaurante y la persona cae en ese hueco y muere, entonces de acuerdo a la teoría de la equivalencia, el anfitrión de la fiesta
puede ser considerado como causante de la muerte de ese individuo, en virtud de todas las condiciones que tienen idéntico valor para la producción de resultados. No obstante, en condiciones normales, el hecho de invitar a alguien a una fiesta no es relevante para el tipo penal del homicidio, porque esta condición no cumple con el sentido de la prohibición. No puede ser considerada como un acto de matar. Recordemos que para que exista un delito es necesario que exista la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Estas teorías ayudan al jurista a conocer la causal del delito para determinar así la imputabilidad y la pena. De allí su importancia y su aplicación. Muchas gracias.